en la presencia de Dios, de ver, gracias hijo, de ver todo lo que Dios hace y está haciendo. ¿Y quiénes de ustedes creen que cuando alguien comienza un edificio, lo comienza teniendo en mente dejarlo por la mitad? O una casa. Nadie que comienza algo tiene en mente dejarlo por la mitad, sino que hay un plan de llevarlo hasta el final. ¿Y por qué quiero comenzar con este pensamiento? Porque la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, la va a perfeccionar. Así que si Dios ha comenzado una obra en tu vida, en tu casa, quizás baja a un 25%, quizás baja a un 30%, y tú verás y dirás, está todo hecho un desastre, pero sigue trabajando, sigue creyendo a Dios, porque lo que hoy parece un desastre es lo que mañana será de mucha bendición. ¿Cuántos lo creen? Yo paso a veces por las construcciones y esos edificios que nosotros vemos, Claudia, o esas casas hermosas un día se vieron feas, llenas de barro, basura por todas partes. Pero el que la comenzó tenía en mente terminarla. Y quiero que levante su mano y diga conmigo, aunque en mi vida hayan cosas que todavía no están arregladas, diga, aunque en mi familia hayan cosas que no están arregladas, Dios va a terminar la obra que comenzó conmigo. Si usted lo cree, aplauda al Rey en esta hora. Así es. Y quiero compartir una palabra que tiene por nombre guerra cultural. Guerra cultural, porque la cultura juega un papel muy importante en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vemos. Y a veces manejamos las cosas de Dios de una manera muy corta y no entendemos que cuando Dios o Jesús vino a la tierra, no trajo una religión, sino que trajo una cultura. Diga conmigo, trajo una cultura. Y espero no ofender a nadie con ciertas cosas que quiero decir hoy. Yo soy de Sudamérica. Y en los ministerios o en este país donde estamos nos encontramos con gente, yo soy de Colombia, nos encontramos con gente de Centroamérica, de otras partes, americanos, de Argentina, de Perú. Y aunque hablamos español, a veces las culturas chocan. Y a veces hay países que internamente por historias o por cosas de la escuela tienen como una guerra entre ellos, mental. Y yo me recuerdo que yo crecí tenía un concepto como que Colombia competía con Venezuela y Venezuela competía con Colombia y que quién había hecho la arepa y todas esas cosas. Y yo dije, yo no voy a estar discutiendo por esas cosas culturales, porque a mí no me une a una persona la cultura, ni me divide la cultura, a mí me une Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y con lo que la gente más a veces discute, yo hoy día me llevo tan bien con la gente venezolana que aquí yo creo que la gran mayoría de las personas que vienen a esta casa son venezolanos. ¿Dónde están los venezolanos de Cristo? ¿Dónde están los venezolanos de Cristo? Amén. Y te digo esto porque, lo creas o no, a veces la cultura nos divide. La cultura la ponemos y no nos deja ver el panorama. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando lo tenga me dice amén. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, el reino de los cielos está en medio nuestro. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que ponga la mano en su corazón y diga, Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables en esta hora y que la revelación de tu palabra se pueda manifestar en mi vida y en este lugar de tal manera que yo salga de aquí diferente a como entré. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si aplaude la palabra de Dios? Entonces, la cultura donde nacimos y crecimos determina muchas cosas de nuestra vida. Uno, determina el lenguaje. Nosotros hablamos español porque fuimos colonizados por los españoles
y establecieron su cultura, porque cuando alguien colonizaba, establecía su cultura, pero no solamente eso, lo segundo era que establecían su sistema de creencias, establecían la religión. Por eso nosotros, la religión que más predomina, sin decir nombre, en nuestros países es la religión tradicional en nuestros países, porque eso es lo que crea la cultura, y cultura viene de culto. Lo otro que también es súper, que marca la cultura, es la manera como pensamos. Diga conmigo, la manera como pensamos. Entonces, cuando hay un choque cultural, es porque a veces hay diferencia, entre cómo pensamos, entre cómo vemos ciertas cosas. Y nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios no podemos verlas por el lente de Honduras, ni por el lente de Colombia, ni de Venezuela, ni de Guatemala. Las cosas de Dios tenemos que verlas por el lente de la palabra y por la cultura que Dios ha establecido. Y a veces venimos de cultura o de familia donde hay un lenguaje muy pesimista, donde hay un lenguaje de pérdida, donde hay un lenguaje de derrota, donde hay un lenguaje de miseria, donde hay un lenguaje donde pareciera que Dios no es poderoso para hacer milagros. Y por eso cuando venimos a Cristo hay un choque cultural, porque ahora en Cristo todas las cosas son posibles. Y Él no trajo una religión, sino que Él ahora trajo un reino, trajo una nueva mentalidad, trajo un nuevo lenguaje. Entonces por eso la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. En una ocasión Jesús va para un velorio. ¿Cuántos han estado en velorio comiendo pan? Pan y café. Y Jesús va para un velorio, y donde está el velorio, donde está todo el mundo llorando, pesimista, Él dice: la niña no está muerta, sino que está durmiendo. Un lenguaje de fe. Porque cuando el reino de Dios y la cultura del reino te toma, tu lenguaje comienza a cambiar, y tú puedes estar en miseria o puedes estar en pobreza. Tu hogar puede estar destruido, pero usted puede decir: mi hogar se va a levantar como el mejor hogar. Tú puedes estar en deuda y tú puedes decir: hoy tengo solo $1 de a peso en mi bolsillo, pero en mi cabeza tengo una empresa de $5 millones. Porque tú comienzas a cambiar tu lenguaje. Entonces en la cultura nuestra, en la cultura en Colombia, y en estos días me enojé con la familia mía. Diga, ¿cómo es eso, pastor? Porque a veces la gente está tan aferrada a la cultura y al pasado y a cosas, que hacen las cosas solo porque abuelo, papá, mamá la vienen haciendo. Y una de las definiciones de locura es hacer lo mismo y esperar cosas diferentes. Y entonces uno ve que los mismos patrones se siguen repitiendo, y las mismas cosas se siguen repitiendo en ellos, se siguen repitiendo en la familia. Y cuando uno va a averiguar, y me enojé con un familiar y le hablé las cosas, porque el pastor se enoja. Diga conmigo, el pastor también se enoja. ¿Ustedes creen que los pastores nos enojamos? Sí, nos enojamos. También aquí hay momentos que uno dice: Señor, Dios mío. En todas partes. Sí, también nos enojamos, también sentimos. Somos igual que ustedes. Somos igual, tenemos debilidades igual que ustedes. Solamente que Dios nos ha encomendado una obra, pero tenemos debilidades igual como ustedes. Necesitamos que, así como nosotros oramos por ustedes, también oren por nosotros. Amén. Que si ven una debilidad en nosotros, busquen ser de apoyo también. Amén. Entonces en estos días, hablando, Claudia, me enojé. Y le dije: pero ¿hasta cuándo van a seguir con lo mismo? Si vemos que sigue pasando la misma historia y siguen creyendo en las mismas tonterías, en las mismas cosas. Entonces si la gente tiene problemas de enfermedad o de lo que sea, o matrimonial, en vez de buscar a Dios, van a buscar a alguien que le lea la mano, a alguien que le diga cosas, a alguien que le dé cosas, a pedirle cosas y a prometer cosas. Y yo digo: ¿hasta cuándo? Entonces, un niño enfermito, sintiéndose mal, yo varias veces lo he dicho, en este país yo nunca he visto a un niño que le peguen mal de ojo. Nunca he visto. Pero vaya a la casa de los hispanos, tiene el bracelito, que no le pegue el ojo, la cosa para la oeste. Y aquí no le pegan ojo a nadie. Pero la cultura le creó una mentalidad y la gente sigue viendo, y una fiebre fue que le pusieron ojo. No es una fiebre. Entonces la cultura a veces choca
Porque lo de Dios no es una religión, Sergio, sino que es una cultura. Entonces es una cultura que toma un hogar destruido o toma una familia destruida, un hombre o una mujer, pero lo puede transformar en el mejor matrimonio de ese vecindario. Toma un drogadicto y lo puede transformar en un predicador. La cultura choca y la cultura, diga conmigo, nos jala. Y por eso a veces hay personas, Claudia, que pueden ver a Dios obrar, pero la cultura los jala. Yo le doy gracias a Dios por las etapas que yo viví y las etapas que yo aprendí, que hay etapas que comienzan y se terminan. Pero a veces, oigan, que yo disfruté mi niñez en Colombia y hice muchas cosas de niño y jugué. Ese mundo ya no está. Ese mundo ya no existe. Eso, por más que yo quisiera apegarme, hoy día hay gente que está muy apegada al pasado, a cosas que en un momento fueron buenas, que no puede ver el futuro, no puede ver lo glorioso que Dios quiere hacer, pero que ellos están aferrados a una cultura, a una cosa que ya no existe. Dele con el cual a alguien, dígale, eso ya no existe. Y hay cosas, Iván, que ya no existen, pero que la gente sigue aferrada. Y aún Alice, con toda la tecnología y con toda la información que tenemos hoy en día, la gente sigue aferrada a cosas que la cultura estableció, porque la cultura establece un sistema de pensamiento, Sergio, y establece creencias limitantes, establece un lenguaje limitante, pero la cultura de Dios, la cultura del reino, establece un nuevo lenguaje de fe. Y una persona puede estar quebrado y dice, yo me voy a levantar de esta situación porque mi Dios es poderoso. Porque esa es la cultura del reino. Y nuestro Cristo nos dice algo en Romanos capítulo 12. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos que aprender a renovarnos en nuestra mente, Rosana. Y por eso Dios, en la misma palabra, Sergio, dice que si queremos comprobar, ¿cuántos creen que la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal? Levánteme la mano los que creen. Levánteme la mano. Si usted tiene un hijo, yo no creo que ningún padre aquí le quiera el mal a su hijo. Levante la mano y diga conmigo, lo que Dios dice es verdad, yo lo creo y yo lo voy a experimentar. Amén. Entonces, si la Biblia dice que los pensamientos de Dios para con nosotros, Ale, son de bien, tenemos que creer que el plan de Dios para tu vida y para tu casa es de bien. Y no solamente eso, quiere decir que Dios piensa sobre ti, Abel, y que sus pensamientos no son para mal. Así que cuando tú y yo pasamos por pruebas, tenemos que entender que esas pruebas están formando algo en nosotros, pero el final de todo lo de Dios siempre va a ser bendición. Todo lo que Dios llama, Dios lo respalda. Y todo lo que la gente que le cree a Dios y comienza a moverse en fe, la gente comienza a ver lo que humanamente la cultura no puede hacer, porque la cultura tiene límites, pero la palabra y la gente de Dios no tiene límite. Aplauda al Rey de Gloria en esta hora. Por eso nosotros creemos que este año vamos a ver la gloria de Dios. Por eso nosotros creemos que este año veremos cosas. Y el punto número 5, para los que no estuvieron, Dios todos los años nos dio una palabra y nos dio 12 principios. El principio número 5 era que este año Dios nos iba a sorprender con cosas gloriosas. Y quiero que sepa que Dios está sorprendiendo a mucha gente en esta casa con cosas gloriosas. Dios está haciendo milagros como usted no se imagina. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra y todo lo que Dios dice se va a cumplir. Y nosotros en este año, Dios nos habló que era el año de poner el reino primero y todas las demás cosas serían añadidas. Todo lo que la gente anda buscando. En estos días tuvimos un día bastante difícil de trabajo. Pérdidas económicas, trabajos que salieron mal. Y normalmente cuando la gente tiene un día malo, tú sabes que la gente que hace, Alvin, no quiere salir de la casa, se quiere echar la cobija, quiere deprimirse más, quiere sentir que el mundo se acabó, Arbelí. Y yo llegué uno tras otro de los trabajos que habíamos comenzado. Abel es testigo, malas las cosas. Por un lado, pérdida económica, concreto que me traen mal, una cosa tras otra. Y cuando el diablo quería
como la cultura normal, hacerme alí que me encerrara. Yo llegué a la casa en la mañana, me quité la ropa de trabajo, me puse una de las mejores ropas y salí y dije voy a tomarme un café y voy a cambiar la visión interna que me quiere llegar y voy a comenzar a visualizar como Dios quiere. Esto es pasajero, pero lo que Dios comenzó con nosotros no va a terminar aquí. Dios nos va a levantar, nos va a prosperar, nos va a bendecir y no puedo verme como las circunstancias, me tengo que ver como Dios me ve, como Dios me ve. Y por eso la Biblia dice que tienes que renovarte en tu mente. Y yo sé que hay mucha gente que cuando está con días difíciles no quiere contestar el teléfono. Está más deprimido, no quiere salir. Y uno tiene que aprender que cuando la cultura te quiera llevar y encerrarte, tú tienes que decir, hoy va a ser mi mejor día, aunque te está yendo mal. Aunque económicamente las puertas están cerradas, aparentemente tú tienes que decir, hoy se me van a abrir las puertas. Aunque los médicos pueden estar diciendo no hay esperanza, usted tiene que decir, mi Dios, en Él hay sanidad y hay un milagro de sanidad para mí. La última palabra no la tiene ese hombre, la última palabra la tiene Dios sobre mi vida. Me gusta lo que hizo Sergio, ponerse de pie. La última palabra la tiene Dios. Hace años me hicieron unos exámenes y me recuerdo que cuando me llaman un día los doctores, Luis, y la manera como me están llamando es para cualquiera alarmarse. Y cuando me llamaron, estamos con la pastora donde Clarita, visitando una amiga colombiana. Y cuando me llama y dice, tienes que aparecerse acá porque encontramos unas cosas raras que yo no sé qué, que esto y lo otro. Y yo dije, yo estoy sano. Yo estoy sano por la palabra. Y yo me fui y dije, ¿sabes qué? Haga nuevamente los exámenes. Y me fui. Cuando hicieron los exámenes, dijeron, encontramos un error, usted está bien. El poder de la palabra. Porque el cuerpo, la mente, el humano puede decir algo. En una ocasión, Jesús iba a ir para una casa, Iván. Y un hombre viene, un centurión, y él le dice, solo di la palabra y mi criado sanará. Porque en el reino tú tienes que entender que si hay algo poderoso que los hijos de Dios tenemos en la palabra. Si hay algo que Dios te ha dado, con lo cual tú tienes autoridad. Por eso el diablo quiere que tu boca hable negativo, que tu cultura, que tu boca se conecte a tu cultura humana, tu cultura de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua. Pero nosotros no tenemos que conectar nuestro lenguaje a esa cultura. Cuando estamos en pruebas tenemos que conectar nuestro lenguaje a la palabra de Dios y declarar, mi Dios suplirá todas nuestras necesidades y de esta vamos a salir. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale la pena repetirlo. Yo me vine para este país en barco. El día que yo pedí asilo fue que tumbaron las Torres Gemelas. A mí me cancelaron las cortes. Me niegan el asilo después. Yo me recorrí todos los abogados, Luis, de Charlo, expresando mi caso. Yo decía, no le voy a decir a este que el otro abogado me dijo que no había esperanza, para ver si este me da un poquito de esperanza. Y yo iba para donde el otro y me decía, no, usted ni vaya a hacer nada porque migración va a saber dónde usted vive y más bien van a ir por usted. Y eso era, y yo iba para donde otro y después, yo con esperanza, porque ya Dios había dicho una palabra un día predicando a Arbelí, que Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Y ese día yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a las naciones, no voy a andar mojado todo el tiempo también. Ayúdame también, Señor, no voy a andar corriendo en todas partes. Y cuando estoy predicando ese sábado entiendo que si Dios quiere que nosotros vayamos y me cae la revelación, que no voy a andar corriendo en todas partes, escondiéndome cuando toquen las puertas con alguien vestido de verde, llegó la migra para debajo de la cama, todo el mundo, no. Dije, no, yo, Señor, también necesito paz. Si me vas a llevar a las naciones, dame paz también. Ustedes se ríen, ustedes, ¿no? Y entonces yo buscaba uno y me decían, no lo haga, no lo haga. Y yo iba para donde otro, no lo haga, no lo haga. Hasta que un día fui donde una abogada que se llama Jordan, judía, que estaba por la Sub Boulevard.
Y ese día como que algo de todos los no anteriores, Sandrita, ese día como que algo se conectó a mi fe. Porque ella me dice, ella me revisa todo. Cuando tú vas para un abogado, ellos piden tu caso, piden toda tu información y se lo dan todo. Ellos tienen que esperar hasta que le envíen un poco de papel y lo revisan. Y después que ellos estudian esos papeles, Ali, ellos te llaman para decirte, hay unos truqueritos que saben que no hay esperanza, pero dicen, si hay esperanza, deme 2,000. Y saben que no pueden hacer nada. Pero hay algunos honestos que dicen, ¿sabes qué? Mejor quédese quieto. Y esa señora me dice, mira, yo te aconsejo que no hagas nada. Tú tienes orden, tú no fuiste por una corte, la manera como entraste, te negaron esto, tienes todo en tu contra. Me dice, pero hay algo raro en tu caso. Y ahí se me alumbró a mí el bombillo. Me dice, hay algo raro en tu caso, que cuando alguien no se presenta a una corte, lo deportan en ausencia. No voy a decir nombre aquí de ustedes porque no voy a usar ningún ejemplo de ustedes que lo hayan enviado. Entonces dice, voy a ponerte un caso y todos tenemos un alien number, y marca y lo pone en speaker, un alien number, y sale fulano de tal, tenía corte tal día, tal hora, no se presentó, fue deportado en ausencia. Da el veredicto del juez. Cuando ella iba a poner el mío, decía Vladimir Valencia, tenía corte tal día, a tal hora, en tal lugar, da hasta la dirección. Y cuando venía, lo que tenía que decir el juez o el veredicto, se escuchaba como que un dedo cortaba la grabación. O sea, se cortaba pi, y lo vuelve a poner. Me lo puso 3 veces y cada vez que venía la parte de lo que había hecho el juez Arbelí, se cortaba. Y yo dije, ese es el dedo de Dios que cortó todo decreto en mi contra, porque le hemos venido creyendo a Dios por la palabra, y Dios es más grande que inmigración. La cultura puede decir algo, pero mi Dios tiene la última palabra. Él es poderoso, Él hace milagros. Él sigue haciendo milagros, iglesia. Tenemos que levantarnos a creer en este tiempo, Ali, por las cosas grandes que Dios sigue haciendo, porque Dios sigue trabajando a favor de su pueblo. Y quiero que estés sobre tus pies en esta hora, porque hoy tenemos que romper, y la Biblia nos dice, renovaos en vuestra mente. Diga conmigo, tengo que renovarme en la mente. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento, del pensamiento de la cultura humana, Kenny, al pensamiento de la cultura de Dios. Kenny, dice la Biblia que para el que cree todo es posible. La Biblia no dice que las cosas son imposibles para todo el mundo. La Biblia dice que para el que cree, hermana Tania, todo, absolutamente todo. A Dios no tenemos que decirle, hermano, cuán grandes son nuestros problemas. Tenemos que decirle a nuestros problemas cuán grande es nuestro Dios. Él es poderoso, Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue levantando familias, Él sigue prosperando, Él sigue dando empresas, Él sigue visitando a su pueblo con milagros. Y Dios quiere en esta hora un pueblo que se renueve en su mente, y que la cultura humana, la cultura de tu país, no detenga el avance de lo que Dios quiere hacer contigo. Porque la cultura M tiene pensamientos limitantes, y por eso te ponía el ejemplo. Entonces la gente tiene problemas en el hogar, y en vez de meterse con Dios, yo voy a orar, Señor, la gente comienza a creer lo que la cultura dice. No, hermano, y comienza a hacer cosas que la cultura le trae. Pero la gente, cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar la cultura colombiana. Yo hoy no me identifico ni como colombiano ni como bonaerense, me identifico como un hijo de Dios. Me identifico como un hijo de Dios. Y por eso esas divisiones que la cultura quiere poner, Sandrita, se tienen que acabar. Se tienen que acabar. Porque aunque tenemos culturas diferentes, no nos une una cultura humana, nos une la cultura del reino. Por eso cuando yo a veces hablo con personas aquí, y yo hoy me llevo más con gente que no es de mi país, que no comemos arroz. Bueno, con Abel sí comemos arroz bastante. Que no comemos arroz, que comemos diferente. Pero es que dice Efesios capítulo 4, y Arbelí dice, buscar la unidad del Espíritu. ¿Qué unidad hay que buscar? La unidad del Espíritu. Y yo le doy gracias por este ministerio, y de verdad le digo que no quiero ofender a nadie, porque hay ministerios donde como que está muy establecido
o solamente una raza o solamente cierto país. Yo quiero que en esta casa, hermano, podamos atender a todo el mundo y que rompamos las divisiones culturales. Y yo sé que quizás a veces la gente de Sudamérica somos un poco más abiertos, pero todos nos necesitamos. La gente de Centroamérica, todos, cada uno de nosotros tiene algo especial y tenemos que dejar que las cosas culturales nos separen y que lo de Dios sea lo que nos una. Sea lo de Dios lo que nos una. ¿Sabe qué dicen por ahí, M? Que la sangre une. Ale, la sangre une. Dos hermanos pueden estar peleados, Luis, pero si a su hermano le están dando, ese hermano se va a levantar porque la sangre une. A nosotros nos une la sangre de Cristo. A nosotros nos une la sangre del Rey. Sergio, entonces no podemos dejar que la cultura separe lo que Dios está uniendo, porque no nos une una cultura, Sandrita, nos une el reino de Dios, nos une la sangre de Jesús, y por eso somos hermanos en Cristo. Amén. Y por eso yo creo que cuando Dios viene, Sergio, lo primero que hay es un choque cultural, Luis. Porque Dios dice, quiero hacer cosas grandes con nosotros, pero nosotros, nuestra cultura que estableció la mente, estableció las creencias limitantes, lo vemos muy imposible. Y la creencia o la cultura estableció a veces un Dios donde vemos que Dios puede sanar una gripa, pero no sanar algo más grave. No, esa es la cultura que traemos. Nuestro Dios es poderoso para sanar toda enfermedad. Todas las cosas son posibles para nuestro Dios. Entonces tenemos en la cultura, nos ponen que Dios es de vez en cuando, Sandrita. Y entonces hay problemas, debe buscar un Dios que si el Dios tiene el poder para hacer ese sol tan poderoso que nos da calor todos los días. Entonces la gente, en vez de buscar al Dios que hizo eso, va a buscar a alguien que le lea la mano, que le vea el ojo para que le vea la lagaña. Y andan creyendo en tantas cosas que no ayudan, porque la cultura establece, Leslie, un sistema de pensamiento, de creencia y un lenguaje. Pero cuando venimos a Cristo, y espero no enojarlos a todos aquí. Diga, ¿cómo es eso, pastor? Nosotros venimos a un país que maneja otro lenguaje, Alvin. Y a veces hay cosas que se nos hacen más difíciles por no entender el lenguaje. Y una de las cosas primero que nosotros tenemos que buscar hacer es aprender el lenguaje. Por eso cuando usted viene a Cristo, Leslie, lo primero que uno tiene que hacer es aprender el lenguaje de fe. Y decir, soy una mujer victoriosa, soy una excelente madre, próspera empresaria, millonaria, amén, excelente madre, excelente esposa. Y tenemos que cambiar, Iván, la cultura que traemos y dejar que ni meterla debajo de la cultura, no meter a Dios debajo de nuestra cultura, sino que la cultura de Dios esté por encima de nosotros. Y no choque con nuestra cultura, sino que nuestra cultura se someta al Señor. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Señor, porque tú cuando viniste a la tierra, cuando tú dijiste, Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, tú trajiste el cielo a la tierra. Señor, tú trajiste, Señor, sanidades, tú trajiste, Señor, milagros creativos, Dios Todopoderoso, Señor. En una ocasión, Señor, aún, Padre, para pagar los tases, tú le dijiste a Pedro, ve y lanza el anzuelo y en un pez va a salir lo que se necesita para pagar. Amado Dios, y tu palabra dice que andabas de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, Señor, libertando a los oprimidos. La cultura dice, ese drogadito no va a cambiar, ese matrimonio no se va a levantar. La cultura dice, ese hombre no va a cambiar, esa mujer no va a cambiar, pero Dios dice, yo lo puedo cambiar, yo sí lo puedo transformar. La cultura dice, se acabó, estamos quebrados, no hay prosperidad. Y cuando Dios dice, este es el mejor tiempo de emprender, el mejor tiempo de creer a las promesas, de creer a la palabra. Así que no dejes que la cultura determine tu lenguaje en esta hora. Yo quiero que comiences a hablar fe, comienza a hablar fe, cierra tus ojos y comienza a hablar fe. No hables conforme a tu cultura.
No hables conforme a tu país ni las creencias limitantes que traemos. Comienza a hablar la cultura del reino. Comienza a hablar la cultura de fe. Comienza a declarar la palabra en medio de todo. Comienza a declarar la palabra en esta hora. Comienza a declarar, comienza a orar, comienza a declarar la palabra. El Señor nos dejó un nuevo lenguaje, nos dejó un nuevo idioma, nos dejó una nueva manera de pensar. Por eso dice la Biblia, renueva tu pensamiento, porque la cultura dice, tendrás que vivir enfermo por el resto de tu vida. Tendrás que vivir tomando pastillas por el resto de tu vida. Pero Dios dice, no. Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades, que en Cristo somos sanos. Por eso en esta hora Dios anda buscando a alguien que se escape de la cultura humana y comience a creer en la cultura del reino, y comience a creer en lo sobrenatural, que comience a creer en milagros. Dios anda buscando a alguien que en esta hora establece la cultura humana por debajo de la cultura del reino y comienza a declarar lo que Dios dice, lo que Dios declara, y no deja que la cultura anule tu milagro. No deje que la cultura limitante, no deje que los pensamientos, hoy cancela por el poder de la palabra todo pensamiento. Vamos, renuévate en tu mente, comiénzate a verte en tu mente diferente. Cristo pagó un precio por tu sanidad. Cristo pagó un precio por tu matrimonio. Cristo pagó un precio por tus hijos. Comienza a ver tus hijos diferentes. Comienza a verlos sirviendo a Dios. Comienza a verlos caminando en las cosas de Dios. Comienza a ver tu hogar caminando en el propósito de Dios. Comienza a ver tu familia en el reino de Dios. Comienza a ver, no con los ojos de la cultura. La cultura te dice no hay salida, pero Dios te dice si hay salida, si hay salida. Mis pensamientos para contigo son pensamientos de bien, son pensamientos de bendición, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos grandes. La cultura le decía a Abraham, no puedes tener hijos, tu esposa ya está vieja. La cultura le decía a Abraham, ya se te pasó el tiempo. Pero Dios dijo, no, yo te haré padre de naciones y de multitudes, porque la cultura de Dios, del reino de los cielos, maneja un lenguaje de fe, maneja un lenguaje diferente, maneja un lenguaje de milagros. Comienza a declarar lo contrario a lo que dice la cultura. Vamos, yo quiero escuchar a alguien que en esta hora declara lo contrario. Yo quiero escuchar a alguien que en esta hora no conecta su lenguaje a lo que dice la cultura hispana, a lo que dice la tierra de México, ni de Honduras, ni de Colombia, ni de Perú. Yo quiero que alguien en esta hora comience a declarar algo diferente. Comience a declarar un milagro. Comience a declarar respuesta. Comience a declarar que te levanta. Comience a declarar que toda enfermedad, la cultura dice algo, pero Dios dice otra cosa. Comienza a declarar. Comienza a declarar que toda cultura limitante se rompa. Dios quiere que te renueves en tu mente. Cambia el pensamiento de pérdida. Cambia el pensamiento de limitación. Dios te puede dar tu casa en este tiempo que parece que está difícil. Dios te puede sorprender. Dios te puede dar un negocio. Dios puede tocar a alguien. Comienza a declarar la palabra que está por encima de la cultura humana. La palabra que está por encima de lo que el hombre dicta, por encima de los pensamientos que nos limitan. Hoy rompemos todo pensamiento limitante. Sí se puede en Dios. Sí se puede en Cristo. La Biblia lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es tu fuerza, tú sí puedes levantarte. Si Cristo es tu fortaleza, tú vas a salir de esta. Si Cristo es tu fortaleza, tú vas a derrotar la miseria, vas a derrotar la enfermedad, vas a derrotar la pobreza, vas a derrotar toda cosa negativa, porque en Cristo sí hay esperanza.
Este será nuestro mejor año como iglesia. Este año tendremos lugares propios. Este año veremos la gloria de Dios. Veremos enfermos ser sanados por completo. Veremos drogadictos, gente que la cultura no daba nada por ellos. Gente que el país, la familia decía, no puede cambiar. No va a cambiar, no tiene esperanza. Nosotros decimos, es un predicador, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. La cultura dice, ese no va a llegar a ningún lado. Y Dios dice, es mi hijo, es mi hija, es mi discípulo. Yo lo llamé para grandes cosas. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Oh. Renueva tu mente. Te he visto obrar en mí. Oh. Oh, sí. Quiero que me traigan la muchacha que está sentada. Venga. De tu gran poder. Alguien que me ayude con ella. Vamos, iglesia, con su mano levantada. Que no puede hacer. Oh, no hay nada que no puede hacer. Todo es posible en ti. No hay nada que no puede hacer. Mira, no hay nada que no para puede Dios hacer. no hay nada imposible. No Para hay Dios no hay nada que nada, no puede absolutamente nada que Él no pueda hacer. Si Quiero no que te aferres en tu mente y en tu corazón a Dios. Lucha en tu mente y en tu corazón contra todo y cree por un milagro, hija. Cree por un milagro. ¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón? Sí. Quiero que cierres tus ojos y haga una oración conmigo. Diga conmigo, Señor. Diga, Señor, en esta hora pues yo sé que mi Dios puede, mi familia es restaurada y los pródigos volver. No me digas que no puede, no me digas que no puede. He visto almas liberadas, las cadenas vi romper. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Se oye un gran avivamiento y un estallar de salvación. No me digas que no puede, no me digas que no puede. Veremos gloria en las naciones como por fe. no me digas que no puede, porque sé que lo hará. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer si tú eres fiel? Oh, no voy a creer. Lo declaro, lo creo, que estoy sana por la llaga de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Repíteme la canción. Padre, gracias, Señor. Espíritu de Dios, hoy aquí estamos como iglesia. Señor, y no solamente por esta hija tuya, sino por todas las personas que están aquí. Oramos. Señor, que la cultura ha dicho algo. La mente dice algo. La gente dice algo. Pero cuando Jesús dijo,
que el reino de los cielos se había acercado. Yo he visto Tu reino es un reino poderoso. Tu reino está por encima de la cultura de Galilea, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos. Tu reino está por encima de todas las cosas. Cristo eres tú. Y hoy, Señor, tu reino está en este lugar. Cristo eres tú. Señor, y en tu reino todo es posible. Señor, y este lugar hoy es lleno de tu reino, de tu gracia, de tu poder. Señor, y toda persona que estaba en este lugar, que está en este lugar, que nos está mirando, va a mirar este video, Señor, toda persona en este momento, toda cultura limitante queda por debajo de la cultura del reino y de la palabra, y que tú vas a hacer milagros hoy en este lugar, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada familia, Señor, y estás haciendo milagros en los que nos están mirando, Dios Todopoderoso, Señor, y nos renovamos en nuestra mente y comenzamos a ver como tú ves. Este es un lugar de milagros. Esta ha sido una tarde de milagros. Esta ha sido una tarde de respuestas. Esta ha sido una tarde de sanidades. Ha sido una tarde de cosas grandes y poderosas de parte de nuestro Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Hoy es una tarde de milagros. Hoy es una tarde poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que diga conmigo, bájamele un poquito a la música y quiero que repita toda la iglesia conmigo. Diga: Señor, en esta hora no voy a permitir que mi cultura te limite. No voy a permitir que mi cultura, mis creencias, no voy a permitir que mi lenguaje limite tu poder. Diga: en el nombre poderoso de Jesús, hoy pongo mi cultura de mi país, de mi tierra, de mi ciudad, de mi familia. Diga: hoy la pongo por debajo de la cultura tuya. Diga: en tu lenguaje todo es posible. Por lo tanto, hoy mi lengua se conecta al lenguaje del reino. Diga: mis creencias limitantes hoy desaparecen y yo me renuevo en la mente. Yo me renuevo en mi entendimiento, en mi pensamiento. Diga: y en el nombre poderoso de Jesús, hoy mis pensamientos quedan por debajo de la mente de Cristo. Diga: Cristo caminó en las aguas. Cristo le habló a los vientos, le habló a los mares, le habló a la higuera, le habló a la enfermedad, le habló a la miseria. Diga: Cristo derrotó todo pensamiento. Diga: por lo tanto, hoy mi mente se renueva conforme a la palabra. Diga: voy a hablarle a las cosas. Voy a hablarle a las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Diga: y en esta hora, toda limitación, todo pensamiento limitante hoy es quitado. Porque a partir de hoy mi mente se renueva y comienzo a ver las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Vamos, levanta tus manos. Yo declaro que Dios comienza a hacer maravillas en tu vida. Comienza a hacer maravillas en tu casa. Que Dios comience a hacer maravillas en tu hogar, en tu economía. Vas a ver las maravillas de Dios en todas las áreas. Por el poder de la palabra, Dios sorprendiéndote, haciendo milagros, haciendo cosas poderosas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú lo crees, dale un grito de júbilo y un fuerte aplauso.